No, sí, lo que pasa es que yo creo que como al principio quedó publicado ahí. Bien, muy buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a este segundo evento de los seminarios virtuales que Lexo Seguros ha diseñado, ha preparado para ustedes, para todos nuestros clientes y personas interesadas en la comunidad de talento humano, en la comunidad de seguridad y salud en el trabajo, que están interesados pues en todos los procesos del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, así como de todos los aspectos organizacionales que son de interés para las empresas. El día de hoy vamos con nuestro segundo tema, como bien lo dijimos en el seminario anterior, que estaba más con un enfoque jurídico. El día de hoy vamos con un tema directamente relacionado a la reducción de la jornada laboral, pero ya es un tema más enfocado a cómo en las empresas estamos abordando las posibilidades de ser eficientes o de tener eficacia en lo que tiene que ver con trabajar o que nuestro equipo de trabajo tenga unas jornadas laborales más cortas, alineadas a la ley 2101, manteniendo parámetros de salud mental adecuados, de reducción de carga psicosocial, de optimización del tiempo, de eficacia. Existe de pronto para muchas empresas y para muchos líderes organizacionales la percepción que el menor tiempo de trabajo puede afectar a la productividad y evidentemente puede ser un factor. El objetivo de este seminario es lograr orientar a todos los presentes en las estrategias organizacionales, desde la psicología organizacional, de cómo poder abordar este proceso, cómo poderles dar una entrada. Es importante, pues, antes de contarles un poco de nuestra invitada del día de hoy, es importante contarles que este evento, pues, adicional tiene un material que nuestro equipo técnico, de la mano de Lexo Seguros, los profesionales, hemos trabajado enfocado a entregarles, aparte de las memorias de este evento, unos modelos documentales para que ustedes puedan guiar cómo hacer un diagnóstico operacional, cómo determinar un capacity de un cargo, cómo determinar si de pronto en la próxima jornada laboral que viene 42 horas, un cargo pues está con muchas actividades o qué estrategias hacer. Lo importante es que pues esto pues sirva para todos, espero que sea de toda la utilidad, así que no siendo más les doy la bienvenida, muchas gracias por asistir. Recordarles que para el mes de junio vamos a tener nuestro tercer encuentro, va a estar enfocado en Ley 3050. Recuerden que los programas de reincorporación laboral y rehabilitación laboral ya están regulados por ley, que ya tenemos una modificación de la resolución 2346 con los exámenes médicos ocupacionales, que hay un concepto que ahorita viene a trabajarse mucho de la mano de los programas de reubicación o reincorporación laboral, en lo que hemos notado muchas empresas, pymes, inclusive grandes, cuando se auditan, han tenido inconvenientes en la interpretación de lo que quiere la ley. Viene también una persona experta, invita a un panelista experto a hablarnos un poco del programa, cómo hacerlo práctico, cómo hacer un blindaje legal desde las organizaciones, qué pasa con esos fueros laborales que se está volviendo de moda este término del fuero laboral dentro de las compañías,
y cómo pueden también desde el área de talento humano, desde el área de seguridad, salud en el trabajo, desde el área gerencial, darle el mejor manejo, no solo a la compañía, sino también a nuestro equipo de personal, pues de colaboradores que requieren definitivamente un manejo especial para estos temas de reincorporación. Así que la invitación será, pues también la estaremos dando a todas las personas que estén inscritas para que participen en el mes de junio. No siendo más, le doy la bienvenida a nuestra panelista del día de hoy, la señora, la psicóloga Luz Dari Giraldo. Luz Dari, bienvenida. Luz Dari es psicóloga especialista en toda la parte psicosocial, es una psicóloga que tiene experiencia en todos los procesos de seguridad, salud en el trabajo, auditora también de cumplimiento legal en los términos de seguridad, salud en el trabajo, una psicóloga con enfoque en procesos que ha trabajado muchos temas organizacionales desde una visión de procesos. Por tal razón nos puede dar un valor muy importante en el concepto de cómo reducir estas jornadas laborales dentro de un enfoque en procesos, dentro de un enfoque de tiempos, movimientos de un cargo, y cómo desde talento humano, desde seguridad, salud en trabajo podemos aportar al proceso. Así que, Luz, bienvenida, te doy la palabra y gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. ¿Me estás escuchando bien, John, cierto? Luz, ¿estás en silencio? Espérame, ya te habilito. Lo que podemos hacer, Luz, antes de darte la palabra, también aclararle a todas las personas, las dudas e inquietudes que tengamos derivadas, vamos a tener al final de la ponencia un espacio, un conversatorio de estas preguntas, así que en el momento de que tengan una duda, por favor, ingresarla al chat. En el chat nosotros vamos a recoger todas las inquietudes y al finalizar vamos a dejarlas con cada uno. Aquí el equipo está pendiente para poderlas tratar. Luz, bienvenida, te doy la palabra. Gracias. Bueno, por ahí vi manitos que sí me están escuchando bien. Bueno, bienvenidos a este espacio. Vamos a tener un tiempo en el que vamos a poder conversar de ya todo lo que John nos dio contexto. Entonces, bienvenidos. Y preguntas, ya saben, todo lo van anotando y al final entonces resolvemos. ¿Cómo llamamos a este espacio? Lo llamamos optimización de procesos en reducción de la jornada laboral. Si bien es cierto que es una realidad, también la realidad es que nosotros tenemos que cumplir con unas metas y objetivos que están propuestas. Entonces necesitamos hacer esos ajustes necesarios para poder nosotros cumplir con esos objetivos planteados. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Vamos a brindar herramientas psicológicas y organizacionales para acompañar a los líderes y equipos en procesos de ajuste a esa reducción de la jornada laboral, sin comprometer la productividad y manteniendo la adecuada motivación en los colaboradores. Súper importante. Aquí es importante revisar entonces que estamos al mismo nivel, objetivos organizacionales y cuidar también la salud de nuestros trabajadores. ¿Cuál es el contexto? Ya también John nos habló de la reducción de la jornada. Claro, tenemos una legislación y que debemos cumplir, es la ley 2101, que nace en julio 15 del 2021. Ustedes ya la vieron a detalle, pudieron hablar de cuál es la implicación legalmente, qué es lo que se pretende. Aquí solamente vamos a dar un contexto. Esa ley nace el 15 de julio del 2021 y nos da 2 años para poder acomodarnos y empezar la implementación. ¿Qué pretende la ley? Busca disminuir progresivamente la jornada máxima legal de trabajo semanal, donde nos encontrábamos en 48 horas y debemos llegar a 42 horas semanales. ¿Cómo nos lo propone la ley? Entonces, que en el año 2023, a partir del 15 de julio, disminuyamos 1 hora. Eso ya se realizó, ya por ley todas las empresas deben haber hecho esa reducción. 1 año después, es decir, a julio 15 del 2024, otra hora, pero este año ya debemos reducir 2 horas más. Esto ya, si nosotros empezamos a sumar, estamos hablando que a partir de julio 15, pues vamos a tener una disminución de 4 horas y para el 2026, que es el objetivo de la ley, estemos en 42 horas. Claro,
Como lo dijo John, esa es una preocupación que tenemos. ¿Cómo vamos a ajustar todas las actividades que teníamos en un procedimiento, en un manual de funciones para un trabajador que hacían 48 horas, ajustarlo a 42? Por eso es importante que hablemos de esas estrategias. Entonces vamos a hablar de herramientas. Estas herramientas claramente vamos a entregar definiciones y cómo funcionarían, pero cada organización va a revisar si funcionan o no funcionan para su actividad económica y para la naturaleza de su organización. Recuerden que la organización es una cultura, tiene una cultura y una metodología propia. Entonces nos toca revisar cómo se ajusta estas herramientas que existen en el mundo para todas las personas que quieran apropiarse de ellas, cuáles nos funcionan a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el objetivo de esta disminución? Reducir la jornada no es trabajar menos. Claramente la ley no está dada para ese objetivo. Es trabajar mejor, con más enfoque y mayor calidad de vida. Significa esto que nos toca a nosotros utilizar estrategias que nos ayuden a cumplir con esos objetivos. Si hablamos de disminución de jornada, claramente hablamos de un cambio. Y para ninguno de nosotros es nuevo el término gestión de cambio, porque dentro de los sistemas de gestión, nosotros tenemos un estándar donde nos dicen el cambio no debe ser abrupto, no debe imponerse bruscamente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres humanos que cuando el cambio nos pega, pues nosotros sentimos ese rechazo, ¿cierto? Claro, la incertidumbre, el miedo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a adaptar? Entonces, la definición de gestión del cambio es un enfoque estructurado que nos permite adaptarnos y evolucionar a esa condición que cambió, ¿cierto? ¿Qué condición cambia? En este caso estamos hablando de la jornada laboral, de esa disminución, ese tiempo que tenemos. Pero el cambio también se gestiona cuando cambiamos una estructura, cuando cambiamos un método de trabajo, cuando cambiamos de pronto una máquina, cuando cambiamos una instalación. Y por supuesto, esos cambios deben estar documentados. Entonces, hablando específicamente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estos cambios, como la reducción de la jornada, debe estar documentado. Debe tener una planificación, ya vemos cuáles son los pasos que tiene esta gestión del cambio, pero deben identificarse claramente. La gestión del cambio nos ayuda también a facilitar la transición, reduce esa resistencia que genera en el ser humano el no saber cómo nos vamos a enfrentar a esa nueva situación. Por lo tanto, la gestión del cambio no se enfoca solo en lo técnico, también se enfoca en lo humano y en la cultural, en esa naturaleza que lo que somos nosotros como organización, a qué estamos acostumbrados, cuáles son los valores que a nosotros nos identifican, ¿cierto? ¿Cuál es ese enfoque que tenemos desde la parte gerencial? Porque para poder nosotros lograr esta disminución de la jornada laboral con unos resultados positivos, debemos trabajar en equipo, desde el liderazgo, con nuestros grupos de trabajo, equipos de trabajo, y todos conociendo muy bien cuál es el objetivo que tenemos y cómo lo vamos a lograr. Entonces, ahora sí miremos la gestión del cambio, ¿para qué nos sirve? Primero, minimizamos la resistencia. Ya hablamos que hay condiciones humanas, naturales, en nuestros trabajadores que se van a presentar con el cambio que vamos a tener. Si nosotros hablamos con claridad de cuál es el cambio y cómo lo vamos a asumir, cuáles son los retos que tenemos, pero también cuál va a ser el paso a paso, esto nos ayuda a aumentar la aceptación en nuestros colaboradores y esa adopción de las nuevas formas de trabajo, el que se ajusten, el que se comprometan con ese cambio. Estos cambios deben ser sostenibles con el tiempo, porque nosotros estamos haciendo una reducción de la jornada que no va a tener reversa. Es decir, este cambio que nosotros vamos a visualizar y cuál vamos a implementar metodologías para que funcione a largo plazo. Así nos debemos programar. Y por supuesto,
este cambio debe estar alineado con los valores y objetivos organizacionales, ¿cierto? Hay que revisar. Entonces, con este cambio que nosotros vamos a implementar, con esta reducción de la jornada, nosotros vamos a poder cumplir con estos objetivos, los vamos a tener que reorganizar. ¿Cuáles son esas estrategias que vamos a tener que implementar para cumplir con los objetivos, cierto? ¿Cuál es el paso a paso? Entonces, por ahí encontramos a un autor que se llama Kurt Lewin y él nos dice, es sencillo, son 3 pasos. 1, descongelar, que es identificar el cambio que vamos a generar. Luego viene el cambiar, que es implementar. Y luego reforzar, que es hacer el seguimiento. Nosotros en nuestro país tenemos un procedimiento más elaborado, que es el que usamos desde el sistema de gestión, donde decimos, claro, en 6 pasos nosotros podemos evaluar, nosotros podemos implementar y podemos hacerle seguimiento al cambio que vamos a implementar. ¿Cómo? Primero, con una adecuada identificación. Si estamos hablando de reducción de la jornada, entonces ese es el cambio que vamos a implementar. Vamos a evaluar el impacto. Y para la evaluación es súper importante no solo tener en cuenta los argumentos gerenciales o administrativos. Vamos a preguntar también a nuestros trabajadores en la parte operativa. ¿Qué implica ese cambio para todos, para cada uno de las personas que están implicados en el cambio? Con esa información, nosotros ya podemos planificar la estrategia. Es importante que no olvidemos a ninguno de los actores. Porque a veces, por desconocimiento de un paso, de un proceso, de una tarea, pues creamos incertidumbre, ¿cierto? Dejamos de lado algo que no tuvimos en cuenta. Por eso es importante conocer toda la información. Con esa información ya planificamos la estrategia. El planificar es darnos cuenta de qué implicación tendría, a quién le aplicaría, a quién no. Es revisar todos los escenarios y es colocarle fecha a las actividades que nosotros gestionemos. Es empezar a hacer una planeación de tarea por tarea con su responsable, con su fecha, es como nuestro plan de trabajo, ¿cierto? Con relación a ese cambio que vamos a hacer. Luego viene informar con claridad. Claro, ya nosotros identificamos cuál es el impacto y generamos una estrategia. Ahora vamos a contarle a los demás para que todos entonces hagan parte de ese cambio. Cuando yo hago cambios y no los cuento, puedo generar, y no los divulgo, perdón, puedo generar accidentes, puedo generar malentendidos, puedo generar reprocesos. Entonces, es muy importante divulgar esos cambios. Luego viene el acompañamiento. Como líderes nosotros delegamos una tarea, pero no dejamos a la persona sola en ese proceso. Hacemos un acompañamiento. ¿Para qué? Para que si en ese acompañamiento identificamos algo que debamos modificar en el proceso, a través del monitoreo, nosotros podamos hacer esos ajustes. Entonces, yo sé que ustedes me están diciendo, esto se parece mucho al ciclo PDHBA, claro. Es que desde el sistema de gestión, esa es la herramienta que nosotros utilizamos, ¿cierto? Identificamos, planeamos, luego verificamos y actuamos. Hablemos ahora entonces de la productividad y optimización de procesos. Entremos a hablar ahora sí como organización. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas son las que podemos implementar para que realmente esta disminución no nos genere contratiempos y que podamos tener los resultados que queremos? Entonces, la productividad es tener unos recursos, que esos recursos me lleven a un resultado, pero estos resultados pueden tardarse mucho tiempo, pueden generar muchos recursos. Por eso aparece la palabra optimizar. Y aunque no es una herramienta, optimizar es una estrategia más bien que tenemos, ¿cierto? Nosotros hablamos en todos los procesos de optimización. ¿Qué es? Es realizar las tareas de forma efectiva, ágil, a un menor costo, pero sin comprometer la calidad. Entonces es cómo yo puedo, y tiene que ver con ese cuestionar, con ese estar cuestionando constantemente, cómo puedo obtener resultados minimizando
y usamos la palabra optimizar, ¿cierto? ¿Cuál es la metodología para optimizar? Entonces, primero, identificamos el proceso, identificamos qué es lo que queremos que sea mejor. Y aquí viene otra palabra que usamos desde nuestro sistema, desde nuestros sistemas de gestión, que es el mejoramiento continuo, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos mejorar? Identificamos ese proceso y aquí nos invitan, a través de la optimización, nos dicen, hagamos un mapeo. Y entonces, ¿qué es el mapeo? El mapeo es una herramienta, aquí ya empezamos a hablar de esas herramientas. El mapeo es dibujar el paso a paso de cada una de esas tareas que yo hago dentro de un proceso. Entonces, el proceso es el grande y la tarea es la que yo coloco en el mapa. ¿Quién hace esta tarea y cuál actividad es la que hace, cierto? A través de ese mapeo, como yo estoy visualizando el proceso completo, yo puedo encontrar los cuellos de botella, que es donde se me presentan esos errores o esas demoras o reprocesos, ¿cierto? Entonces miremos de una vez qué es el cuello de botella. El cuello de botella es ese punto en el que el proceso limita el flujo de trabajo, provoca retrasos en la producción. Entonces identificamos que acá vamos en línea en este proceso, pero se devuelve para algo y eso significa unos minutos, unos días, no sé. A través de estas herramientas que estamos nosotros, que vamos a trabajar en esta tarde, pues es que nosotros identificamos los cuellos de botella. En este mapeo del proceso lo podemos identificar. Después de haber hecho el mapeo, entonces nosotros diseñamos el proceso mejorado. ¿Qué significa esto? Que nosotros encontramos por qué se me está demorando acá el pedido en ser aprobado, o por qué no, o por qué se devuelve en el proceso productivo, o por qué no logro contactar al cliente de una vez y no tengo primero que pasar por una aprobación, ¿cierto? Aquí es donde yo ya empiezo a hacer ese rediseño, empiezo a mejorarlo. Después de haber implementado las mejoras, hay que hacer seguimiento y evaluación. Esto son características del liderazgo, características de todas las herramientas que nosotros vamos a ver en esta tarde. Todas necesitan que nosotros hagamos un seguimiento y que evaluemos si definitivamente eso que nosotros pudimos mejorar en el proceso nos está dando el resultado que necesitemos o si debemos volver a revisarlo y rediseñarlo, ajustar más bien, que a eso le llamamos en el ciclo PHBA el verificar. Verifiquemos que esté dando el resultado que nosotros queremos y si no, es sencillo, volvemos un paso atrás, revisamos qué nos hace falta modificar, lo modificamos y lo implementamos. Hablemos entonces de medición de tiempos y movimientos. Esta sí es la primera estrategia, ¿no? Ya estamos hablando de herramientas que nos van a ayudar a identificar ahora sí cómo yo puedo mejorar el proceso. ¿Qué es la medición de tiempos y movimientos? Es una herramienta de análisis utilizado para mejorar la eficiencia, es decir, para optimizar, ¿cierto? Es un método sistemático. ¿Y qué hace este método? Entonces, lo primero es que dividimos las tareas en pasos específicos. Una tarea de ese proceso, porque ojo, eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Del proceso vamos a analizar tiempos y movimientos de cada una de las tareas. Entonces, esta tarea la dividimos en pasos. ¿Cuántos pasos tenemos que hacer para lograr este objetivo? Y a cada tarea le vamos a tomar el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en hacer esa tarea? ¿Qué nos permite, a dónde nos lleva la medición de tiempos y movimientos? A eliminar movimientos innecesarios, porque en ese análisis nosotros nos vamos a dar cuenta, pero ¿por qué devolvemos el pedido allá? ¿O por qué? ¿O por qué? ¿O por qué? ¿Cierto? Nos lleva a preguntas de, podemos mejorarlo de esta forma. Es importante también reconocer que la medición de tiempos y movimientos nos ayuda muchísimo en la parte de los procesos, porque nos dice exactamente cuánto tardamos en hacer una tarea. Y como lo estandarizamos, eso nos ayuda
tanto para que nuestro trabajador nuestro colaborador sepa cuál es el tiempo estimado que se espera con cada tarea y para nosotros también hacer ese seguimiento. ¿Qué propone entonces la medición de tiempos y movimientos? Mejorar la productividad, establecer tiempos estándar, identificar esos cuellos de botella. También a través de esta herramienta identificamos los cuellos de botella. Se elimina desperdicios de todo, de tiempo, de material, de esfuerzo, porque al nosotros hacer seguimiento de cada uno de los pasos, podemos identificar dónde hay un sobreesfuerzo, dónde se está utilizando más material del que deberíamos, ¿cierto? Y por supuesto, nos diseña procesos más eficientes y seguros. Para las organizaciones es muy importante tener los procesos estandarizados, porque eso le da luz al colaborador de lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y también a la organización para poder contemplar cuáles son entonces esos escenarios en los que se mueve, qué tiene que modificar o qué está bien funcionando así, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona entonces la medición de tiempos y procesos? Vamos a ver el paso a paso. Elegimos la tarea repetitiva. Dividimos la tarea en movimientos o pasos, es decir, en esas tareas más pequeñitas, en cada una de las acciones que se hacen. Medimos el tiempo de cada paso. Esto es algo que se tiene que hacer muy juicioso desde que empieza la tarea hasta cuando termina, para poder ser más eficaces en el análisis que estamos haciendo. Luego viene el análisis, que es clasificar cuáles son los movimientos productivos y cuáles son los innecesarios, cuáles sobran, cuáles se repiten. Eliminamos esos pasos innecesarios y reorganizamos la tarea. Ahora sí, entonces probablemente habrá que hacer más cambios o ajustes. A veces tenemos que hacer un movimiento del escritorio o a veces tenemos que hacer esa es otra herramienta de la que vamos a hablar ahora, pero eso va todo unido. Esto, después de nosotros eliminar esos pasos innecesarios, ahora sí reorganizamos la tarea y establecemos el tiempo estándar para esa tarea. Es decir, ya generamos un procedimiento, ¿cierto? Ya sabemos que esta tarea me tarda estos minutos o estos días o estos meses, no sé. Pero ya conocemos. Por eso nosotros en lo que medimos podemos hacer intervención, ¿cierto? Porque ya sabemos cuánto tiempo se nos va. Es distinto cuando decimos, no, es que a veces en esa tarea se tardan 5 meses, pero a veces me lo entregan al mes. Importante saber, bueno, ¿por qué está pasando eso? Si es una tarea estándar, debería tener un tiempo estándar para realizarse. Esto apunta directamente a la productividad de la organización. Hablemos de la segunda herramienta, que es el rediseño de puestos de trabajo. Entonces, cuando hablamos ahora de tiempos y movimientos, yo me adelanté y dije, a veces hay que hacer rediseños, porque si cambiamos la estructura, si cambiamos el mueble, si cambiamos el área que lo hace, ahí estamos hablando del rediseño de puestos de trabajo. ¿Qué es el rediseño de puestos de trabajo? Es modificar, reorganizar las tareas, funciones, responsabilidades y condiciones de un puesto de trabajo. Entonces, mire que no hablamos solamente de cambiar un equipo, no hablamos de cambiar una silla. No, aquí estamos, cuando hablamos del puesto de trabajo, es la tarea que está haciendo el colaborador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que esta persona tiene habilidades con los números y maneja de pronto muy bien el Excel y me puede ayudar con una información nueva y eso agilizaría el proceso. Entonces yo puedo pensar en estratégicamente a ese cargo asignarle esa tarea o de pronto que esta persona tenga otro rol en el cual yo pueda aprovechar la habilidad que él tiene, ¿cierto? O de pronto también hablemos de la responsabilidad que le entrego. No, es que él no tiene poder de decisión y él a veces siente mucha frustración porque tiene que preguntarlo todo y entonces esto genera más tiempo. Ok, ¿por qué no definimos que él puede preguntar 5 cosas y que estas 3 él puede tomar la decisión?
A eso le llamamos rediseño de puesto de trabajo. Claro, también hablamos de rediseño de puesto de trabajo cuando ergonómicamente le organizo su puesto para que sea más productivo, ¿cierto? ¿En qué me ayuda a mí rediseñar un puesto de trabajo? A reducir la fatiga física mental. Entonces, por ejemplo, cuando, y traigo un ejemplo, un operario en línea está 8 horas en la misma postura y haciendo el mismo trabajo, entonces es un movimiento repetitivo. Si yo de pronto divido las tareas o lo cambio, hago rotación, de pronto está en línea y entonces se empaca todo el día y yo decido que esté 2 horas empacando, que esté 2 horas cerrando la caja, esto hace que él, al cambiar de actividad, primero como líder yo puedo identificar de pronto qué habilidades tiene. Si yo siempre tengo un trabajador haciendo lo mismo, claro, esto no aplica para todas las actividades. Unas tareas específicas donde yo tengo un trabajador especializado en una tarea, pues probablemente no es muy productivo, no me va a funcionar. Pero en el ejemplo que traigo, que es en la línea, yo puedo hacer que en 2 horas empaque, que en 2 horas cierre la caja, que en 2 horas la lleve, ¿cierto? La traslade. Y eso hace que su fatiga disminuya, que de pronto sienta, por no hacer un trabajo tan repetitivo, que se sienta más tranquilo, que esté de pronto más, bueno, que la fatiga, más motivado es la palabra que estoy buscando, que se encuentre más motivado, ¿cierto? Con relación a su trabajo. ¿Cómo se puede rediseñar? Entonces recuerden que podemos rediseñar el puesto a varios niveles. Primero, en las tareas. Habrá tareas que de pronto estén repetidas, que pueda eliminar, que pueda combinar, que pueda reorganizar o incluso que pueda asignar de más, ¿cierto? Como el caso de la persona que es muy hábil en Excel y que yo necesite ese acompañamiento y pueda asignarle esa tarea al rol que él tiene. En tiempos, ajustar cargas. Y claro, entonces dentro del riesgo psicosocial hay una parte muy importante que es la medición de cargas. Y nosotros decimos cuántas horas tenemos para realizar las tareas y cuántas tareas tenemos asignadas. Las empresas generalmente al inicio de la asignación de un rol, pues hacen esa medición, ¿cierto? Previniendo justamente que el colaborador tenga sobrecarga, que él pueda tranquilamente terminar con sus labores durante la jornada y que no tenga secuelas en su salud, porque el riesgo psicosocial, entonces acá expliquemos lo que es el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial es, por definición, es la dinámica entre lo que me sucede, cómo yo reacciono y qué consecuencias tiene en mi salud. Tiene 3 componentes: la parte intralaboral, que es lo que sucede al interior de la organización; la parte extralaboral, lo que sucede fuera; y mis características individuales. Por supuesto, la materialización del riesgo es el estrés. Y aunque el estrés no es una enfermedad, produce enfermedades. Entonces, es importante, por eso, que entre nuestros objetivos estratégicos se encuentre que no tengamos enfermedades derivadas del estrés. La tabla de calificación de enfermedades, pues ya tiene una lista muy larga de enfermedades derivadas del estrés, no del estrés, porque el estrés es una respuesta fisiológica y natural del ser humano frente a una situación que le es desconocida, atemorizante, pero sí produce enfermedades. El estar todo el tiempo en esa tensión, en esa supervivencia, produce que nuestro sistema se deteriore. Entonces, esta es una muy buena herramienta para prevenir entonces justamente esas reacciones, esas respuestas de nuestros colaboradores. En el ambiente, entonces lo hablamos ahora en la parte ergonómica, mobiliario, herramientas, hablando de autonomía, de toma de decisiones, de retroalimentación,
¿Cómo recibe la retroalimentación? ¿Cómo recibimos la retroalimentación, cierto? Hace parte de las habilidades sociales a través de una comunicación asertiva, identificando cuáles son los retos que tenemos, primero cuáles cumplimos, luego identificando cuáles nos hicieron falta por alcanzar, y de esta forma entonces generar un plan de trabajo con lo que no alcanzamos con los logros que no alcanzamos a llegar, ¿cierto? Así se debe hacer una retroalimentación. Hablemos de tiempos muertos. Entonces, tiempos muertos no es una herramienta, pero es algo que sale a la luz hablando de medición de tiempos y movimientos y de rediseño de puestos de trabajo. Seguramente en estas herramientas encontramos que existen en nuestros procesos tiempos muertos. ¿Qué es eso? ¿Qué es un tiempo muerto? Es un periodo durante la jornada laboral en que ya sea un trabajador, una máquina o un proceso está inactivo o sin producir valor. Son esas interrupciones no planificadas y que claramente pues no alteran la productividad de la organización, ¿cierto? ¿Qué sería tiempo muerto? Una falla técnica, una falta de insumo material, esperas innecesarias, mala organización, falta de información, retrasos en la entrega o cuellos de botella. Entonces acá en tiempos muertos tengo un ejemplo y entonces tenemos un operario que cada 2 horas se le termina su material. Hablemos de una máquina que tenga ovillo, por ejemplo, un hilo. Cada 2 horas se le termina el hilo con el que está abastecida la máquina y tiene que desplazarse hasta insumos, esperar que la persona haga toda una aprobación, que genere un documento y le entregue su material para volver a enhebrar la máquina. Eso es un tiempo muerto. Entonces, este operario, por ejemplo, se demora 10 minutos en ir a recoger el material. Y en una jornada de 8 horas, pues tiene tiempos muertos de 80 minutos, ¿cierto? Eso es, a eso es lo que llamamos dentro del proceso productivo tiempos muertos. ¿Qué hacer para evitar que se generen esos tiempos? Entonces, aquí es donde viene a relucir lo más importante, es la planificación. Entonces, ok, nosotros ya sabemos que como hemos hecho medición de tiempos y movimientos, pues nosotros sabemos que cada 2 horas el colaborador tiene que ir y traer el elemento. Entonces nosotros ya planificamos, le tenemos material necesario, anticipado, o tenemos de pronto nosotros en almacén o insumos, ya tenemos un procedimiento estandarizado donde no me va a tardar 10 minutos. El elemento que necesita lo voy a entregar en 5 segundos, ¿cierto? Algo así. Es identificar cómo durante ese proceso nosotros podemos ser más ágiles. La disponibilidad de insumos y herramientas. A veces una máquina se nos queda bloqueada porque no tiene el repuesto, ¿cierto? Y cómo nosotros nos vemos después en líos para poder entregar con la producción, poder cumplir con ese objetivo que teníamos. Entonces, todo parte desde esa planificación. Viene una estrategia que está también aquí presente y es el pensamiento Lean. Entonces, el pensamiento Lean nos dice que es una metodología de gestión enfocada en mejorar la eficiencia de los procesos, eliminando desperdicios y aportando valor con el menor uso posible de recursos. ¿Qué significa esto? Reducir lo que no aporta valor. Entonces, este es un pensamiento de entre menos mejor. ¿Qué es lo básico que necesito? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Para lograr ese objetivo que tenemos. El pensamiento Lean está en contra de la sobreproducción, de sobreinventario, de defectos en la producción, porque recuerden que no vamos a alterar la calidad, lo que vamos a mejorar son los tiempos. En tiempos de espera, en tiempos de transporte, en procesamiento, en movimientos. Entonces, ¿qué nos invita a hacer este pensamiento Lean? Es decir, revisemos el proceso, el paso a paso, identifiquemos esos
momentos en los que se está desperdiciando tiempo. Y muy importante, el pensamiento lineal al final nos dice, hay que aprovechar el talento humano que tengamos. Y pues esa es realmente esto es de mucho valor porque es como el líder a través de ese desarrollo productivo conoce a su colaborador, conoce a su equipo de trabajo y sabe cuáles son esas características que tiene cada uno, esas habilidades que tiene también, cuáles deben ser fortalecidas, pero se apropia de esa habilidad que tiene el colaborador y pues lo introduce en el proceso productivo donde claramente tenga mejor resultado, ¿no? Habla también de los procesos, cómo evitamos esos tiempos muertos, teniendo en cuenta que los procesos logísticos y de comunicación interna sean claros para todos. Ese procedimiento que sea claro, ¿a quién le tengo que solicitar material? ¿Con quién debo hablar de este tema? ¿Quién me soluciona? ¿Qué tanto puedo yo solucionar y qué debo pedir que alguien me solucione, ¿cierto? Entonces esos procesos de comunicación tienen que ser claros al interior de la organización y nosotros desde el sistema de gestión tenemos algo que se llama justamente los niveles de comunicación y debemos tener un procedimiento donde esté claro y que sea divulgado, que todos lo conozcamos, cómo nosotros entregamos información y recibimos información. ¿Quién nos entrega? ¿Quién es nuestro canal, cierto? Y por último, pues haciendo medición de tiempos y movimientos. Y es más allá de tiempos y movimientos, es utilizando esas herramientas que estamos aquí conociendo para poder obtener esos resultados. ¿Qué es lo contrario a tiempos muertos? Fluidez operativa. Y ese es el término en el que debemos nosotros conversar, ¿no? Estratégicamente en las organizaciones. Hablemos de esa fluidez, que se define como la capacidad de una organización para ejecutar sus procesos de manera continua. Es decir, que mientras cambio el ovillo que necesita la máquina, no se haya pasado el tiempo indispensable, sea lo que nosotros habíamos calculado, 5 segundos, no 10 o 15, o que de pronto tenga que dejarla para la máquina para que no la pueda utilizar, sin interrupciones, sin retrasos, permitiendo que el flujo de trabajo sea ágil, coordinado y eficiente. Veamos un ejemplo de fluidez operativa. Entonces, tenemos una empresa donde llega el pedido y el pedido lo tiene que revisar cartera. Después de que lo revisa cartera y le pone su aprobación, tiene que ser enviado al área financiera. Y el área financiera revisa, aprueba y luego tiene que ser enviado a la bodega para que revisen si hay mercancía o no. Entonces, esto se hace muy operativo, muy manual. Una de esas personas un día entonces está incapacitado, tuvo una reunión, llegó tarde y en ese momento los pedidos se quedan estancados en la segunda oficina. Ahí es donde nosotros encontramos un cuello de botella. Ahí es donde nosotros encontramos entonces que no hay fluidez operativa. Ahí hay tiempo muerto, ¿cierto? Es importante que nosotros entonces revisemos. Por eso es que la primera herramienta siempre era revisar desde el inicio cuál es la tarea, cuánto tiempo me demanda, para poder nosotros revisar. Y sí, que el peor escenario, y si ese día no viene la persona, y si ese día, ¿qué va a pasar? Y así plantear soluciones. Hablemos de otra herramienta que se llama la reingeniería de procesos. Entonces, este es un enfoque profundo de transformación que busca eliminar esos cuellos de botella, reducir los tiempos de respuesta y automatización de procesos obsoletos. En el ejemplo que les entregué ahora de los pedidos, pues yo sé que a todos se les ocurrió, bueno, ¿y por qué no automatizan, no? Claro que sí. Esa es otra herramienta que nosotros podemos utilizar. Eliminar pasos innecesarios, rediseñar la estructura del trabajo. ¿Cómo hacemos esa reingeniería del proceso? Entonces, primero hay que analizar todos los procesos actuales. Entonces, miren que la medición de tiempo será de tarea, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando del proceso. Ya nosotros hicimos una
empezamos con la tarea primero y luego ya vamos a hablar de, bueno, ¿cómo es que funciona toda el área? ¿Cómo funciona todo el proceso? Vamos a cuestionarlo todo, pero ¿por qué? Sí, vamos a convertirnos en niños preguntando todo el tiempo, pero ¿por qué se demora 5 minutos? ¿Pero por qué hay que esperar al otro día? ¿Por qué le tienen que revisar esto? Porque cuestionándonos es que nosotros logramos identificar qué está sobrando y qué es necesario realmente. Rediseñamos radicalmente lo que se está haciendo doble, lo que no es necesario hacerlo, lo erradicamos e implementamos. Ojo, luego viene, ya lo dijimos desde el principio, desde el liderazgo tenemos que hacer acompañamiento y evaluar la eficacia, ¿cierto? No es en la reingeniería de procesos no hay excepción frente a esas dos tareas. Vamos a implementar, divulgamos, es decir, capacitamos. Y esto es muy importante que nosotros le contemos a las personas qué cambio hicimos. Y nosotros, un ejemplo real es que en un proceso productivo a una máquina le cambiaron la forma en que giraba, ¿cierto? Esta reingeniería no se divulgó. Y pues una persona que no estaba el día que se hizo la reingeniería llegó a maniobrar la máquina y la maniobró de la forma en que pensó que se hacía, como se estaba haciendo normalmente. Y eso ocasionó un accidente. Entonces, por eso es muy importante que todos los cambios que nosotros hagamos sean divulgados, que todos lo conozcan. Es que ya, en ese caso puntual, la máquina ya no va a envolver hacia adentro, sino hacia afuera. O cual sea la situación de nuestras empresas. Todo tiene que estar divulgado, todos debemos estar enterados y así entonces evitamos riesgos innecesarios. Y por supuesto el monitoreo, ese acompañamiento que debemos entregar durante el proceso es para revisar si está funcionando la propuesta que tuvimos y la implementación que hicimos o si necesita ajustes adicionales. Veamos entonces la automatización de tareas, que fue una de las alternativas que se nos ocurrió cuando hablamos de los pedidos, ¿cierto? Claro, pero entonces, si están los documentos sobre el escritorio y esta persona no llega, ¿no es mejor que se haga automático? Claro. Entonces, ese es el pensamiento que tenemos en Colombia desde hace muchos años, es automatizar, que algo sea lo menos complicado. Pero para automatizar, ¿por qué encontramos nosotros resistencia al automatizar? Porque la automatización necesita reglas claras y como la mayoría de las veces decimos depende, entonces pues para una inteligencia artificial ese depende no funciona. Entonces necesitamos dejar reglas claras por lo menos para el 90% de lo que se automatiza y que ya el 10% sea manual, ¿cierto? ¿Qué es la automatización? Ejecutar de forma automática actividades que normalmente requieren intervención humana, frecuente, rutinaria y predecible. ¿Qué podemos automatizar y que nos libera, mucho tiempo? El envío de correos masivos, las respuestas automáticas, los recordatorios, los reportes. De pronto le hacemos ajustes en apariencia, pero pues los reportes ya, nosotros en el sistema de gestión, los indicadores, ¿cierto? Nosotros ya tenemos una fórmula donde ingresamos la información y nos genera un reporte. Esos informes donde nos aparecen ya las imágenes, donde está el porcentaje, claro, eso nos ahorra muchísimo tiempo. Y ese tiempo lo podemos invertir en otras tareas y es el tiempo que justamente estamos reduciendo en nuestra jornada laboral, ¿cierto? El ingreso de datos, respuestas automáticas, actualización de bases de datos, la gestión de inventarios. Esas son las herramientas que están a nuestro servicio para poder ser más eficientes con ese menos tiempo que vamos a tener. Hablemos ahora de la productividad y la eficacia en menos tiempo. Hablemos del trabajador, hablemos de la persona más bien, porque claramente vamos a necesitar ser igual de productivos y eficaces
pero en menos tiempo, ¿cierto? ¿Qué significa ser productivo y eficaz? Entonces es ahorrar tiempo sin perder calidad. Y desde el inicio nosotros lo dijimos, ¿no? No vamos a perder en absoluto, ni vamos a perder de vista los objetivos que tenemos, ni vamos a desmejorar calidad. Lo que vamos a hacer es aprovechar el tiempo, optimizarlo. Vamos a organizar el trabajo mejor para poder lograr los resultados esperados. Vamos a usar herramientas, habilidades o métodos más eficientes para reducir tareas innecesarias o duplicadas. Esas tareas que hemos identificado que necesita una aprobación de un área y luego del otro área y que en cada área se me está demorando un día, bueno, vamos a revisar si vale la pena automatizar, ¿cierto? Dentro de el riesgo psicosocial, nosotros hablamos de carga mental y carga física. La carga mental es ese esfuerzo, procesamiento cognitivo, es decir, atención, concentración, memoria, es esa intensidad con la que yo tengo que realizar mi trabajo, ¿cierto? Que lo opuesto a la carga mental es la carga física. La carga física habla de movimientos, de mi esfuerzo corporal, ¿cierto? De cuánto camino, cuánto levanto. Pero la carga mental es del procesamiento cognitivo, es de cuánto yo me estoy esforzando, cuánta concentración necesito, cuánta atención al detalle. Y aquí vale la pena mencionar algo, es muy importante con relación a la carga mental, y es que nuestra sociedad pues nos está llevando a un momento donde tenemos mil situaciones en el día, ¿cierto? Y en el mismo momento. Y entonces hablamos de multitareas y hablamos de que podemos hacer dos cosas al tiempo. Nuestro procesamiento cognitivo funciona con una tarea a la vez. Claro, yo puedo hacer un informe y comer chicles, sí. Estoy usando dos sistemas distintos, pero yo no puedo prestar atención a la capacitación y hacer el informe. Es algo que mi cerebro no lo logra hacer, y seamos hombres o mujeres, porque culturalmente nos dicen las mujeres pueden hacer dos cosas al tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Cualquier ser humano, hombre o mujer, desarrolla la habilidad, pero desarrolla la habilidad de cambiar de foco en la situación rápidamente. No significa eso que yo esté escuchando y esté haciendo el informe al tiempo. Simplemente estoy cambiando, y esto genera un desgaste físico, emocional y mental supremamente fuerte. Y esto hace que nosotros al final del día estemos agotados, cansados, que no podamos más. Por eso la carga mental tiene que ver mucho con la gestión del tiempo. De, ok, nosotros ya hicimos un análisis y para este rol, efectivamente, estas tareas le alcanzan el tiempo. Ahora, ¿cómo está manejando el tiempo? Porque es que el tema del tiempo no es solamente que tenga estas horas y que tenga que estar todo el tiempo sentado, que tenga que estar haciendo la misma tarea. Es cómo yo divido ese tiempo. Con relación a la carga física, pues estamos hablando de movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación de cargas, desplazamiento. Se evalúa en la carga mental, en la tarea, en la evaluación de las tareas que hacemos de carga mental, el tiempo que estás concentrado en esa tarea, la frecuencia, es todos los días, es cada semana, y la intensidad. Es decir, cuáles serían las consecuencias en el peor escenario que me traería. Y en la carga física, pues hablamos, cuando evaluamos carga física, evaluamos el tipo de tarea, la frecuencia, intensidad, aquí evaluamos postura, duración y además los factores ambientales que nos rodean, ¿no? Entonces, estas evaluaciones se hacen a través de la evaluación de riesgo psicosocial, puede ser a través de la medición hecha con la batería de riesgo, que es el único instrumento avalado en Colombia para hacer la medición del riesgo psicosocial, o también específicamente del puesto de trabajo. Entonces, el puesto se puede evaluar en carga mental y en carga física, y así nosotros sabemos si realmente estamos midiendo la capacidad del colaborador, del rol que tiene el colaborador. ¿Cómo logramos entonces cómo logramos ser productivo y eficaz en menos tiempo? Entonces vamos, aquí hay 7 medidas. 1, priorizar tareas importantes. 2, aplicar la ley de Pareto. 3, técnicas de gestión del tiempo.
4, eliminar distractores. 5, automatización de tareas repetitivas. 6, establecer metas claras y medibles. Y 7, medir y ajustar constantemente. Veamos cada una de ellas, aunque ya algunas las hemos mencionado. Entonces, la primera, priorizar tareas importantes. Entonces, aquí tenemos una metodología. Metodología podemos encontrar muchas. Vamos a hablar acá de la caja de Eisenhower. Eisenhower fue un presidente de Estados Unidos que utilizaba una estrategia y era dividir las tareas. Entonces, yo sé que aquí con la gestión del tiempo muchos tenemos o to-do list o tenemos una agenda, tenemos nuestra lista de tareas diarias, ¿cierto? Entonces, ¿él qué hacía? Dividirlo en 4 segmentos. Entonces, él hablaba de urgente e importante y pues obviamente al otro lado colocaba no urgente, no importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre urgente e importante? Tiene que ver con el tiempo. Entonces, aquí tenemos a Mafalda donde dice, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Ya siempre pensando en función de, y por supuesto, yo sé que todos hemos dicho, urgente es que necesita atención inmediata, ya, hay que hacerlo, no puedo ni pensarlo, ¿cierto? Tengo que actuar inmediatamente, claro, pero analicemos algo, ¿eso urgente? ¿Será que es urgente porque nació así o porque dejamos que se convirtiera en un urgente? ¿Recuerdan cuando hablamos de la metodología y decimos lo primero que hay que hacer es una adecuada planificación? Muchas veces nosotros resultamos solucionando cosas que no fueron planificadas, que no se les dio el tiempo necesario, el recurso necesario o la intención necesaria, ¿cierto? Y a veces resultamos solucionando cosas urgentes que ni siquiera son de nuestra área o no son de... Entonces aquí viene con el tema de la caja de Eisenhower la importancia de la adecuada planificación para que todo no se nos convierta en urgente. Porque si todo es urgente, nada es urgente. O sea, ¿cómo hago yo para decidir entre 5 cosas que es urgente? ¿Cuál hago primero? Lo importante son esas tareas que fueron planeadas, que tenían un plazo, que yo les puse una fecha, pero que por A, B o C no las ejecuté, ¿cierto? Entonces, por eso cuando tenemos la lista nosotros decimos, urgente 2 tareas y es lo primero que voy a hacer. Y a las otras yo le coloco fecha y empiezo a dividirlas en tareas pequeñas. Esa es la mejor estrategia. Si tengo una tarea muy grande, empiezo, un día hago una parte y el segundo otro. No me va a tardar tanto tiempo como si me va a tardar un día que me siente a hacerlo y me va a ir dando resultados. Y aquí hay algo muy importante. Recuerden que aquí estamos concatenando la parte productiva también con el ser humano. Nuestro cerebro, al sentir que estamos haciendo tareas, que le damos ese check, ese ok, ese terminé hoy la introducción, qué maravilla, nos genera químicos de felicidad, de tranquilidad. Distinto si yo digo mañana tengo la entrega y no empiezo a hacerlo todo el día. Mi cerebro me va a generar químicos de preocupación, ¿cierto? De estrés. Entonces, miren que también eso está muy inteligente, empezar a trabajar en estos 2 términos, de urgente e importante, porque aplica a nuestra salud mental. Entonces, bueno, ¿cómo priorizaba Eisenhower las tareas? Entonces, lo dividió en 4 segmentos. Importante, es lo que hay que hacer ya. Hazlo ahora. No importante, ¿lo puedo delegar? Si no es importante, ¿será que alguien lo puede hacer por mí? Lo no urgente. Si no es urgente, pues puedo decir, lo quito de la lista o puedo dejarlo para después, ¿cierto? Importante y urgente. Entonces, si ustedes lo ven, están divididos en los 4 segmentos. Donde se une el primer segmento, importante y urgente, lo hago ya. Si no es importante, pero urgente, lo delego. Si no es urgente, pero es importante, le coloco fecha. Y si no es urgente y no es importante, lo borro. No tengo que hacerlo. ¿Lo debo hacer? No, yo no necesito realmente ver 2 temporadas
de televisión de esta serie hoy. Lo quito de mi lista. Y cuando yo quito algo de mi lista, deja de hacer ruido en mi cerebro. Es una tarea que quito, es algo que me va a generar tranquilidad. Así funciona la caja de Eisenhower, dividido en los 4 segmentos, y es una estrategia súper importante para nosotros gestionar el tiempo. Segunda estrategia, aplica la ley de Pareto. ¿Qué es esto? Entonces, esta ley fue formulada por un economista italiano, Vilfredo Pareto, a finales del siglo XIX, donde al observar que el 80% de la riqueza en Italia estaba en manos del 20% de la población. Entonces a él se le ocurrió decir, ok, esta ley significa que yo puedo tener un 80% de resultados solo con hacer el 20%. Y empezó a generar como esa ley, y resulta que empezó a ver que se aplicaba no solo no solo en temas de riqueza, sino en otros temas. Entonces, él nos propone que nosotros revisemos, claro, hay que revisar cuál es ese 20% en el que yo me debo esforzar para obtener el 80%. A veces nosotros en nuestra lista de tareas tenemos cosas que hacerla no nos suma ni nos resta realmente, pero están ahí haciendo ruido, haciendo mella. En cambio, si yo entrego este informe, voy a obtener un resultado muy alto y esto me va a mover los indicadores, por ejemplo. Esto me va a generar un resultado mayor y aplica en todas las áreas, ¿no? Entonces, ¿qué nos propone esta ley? Optimizar, identificar prioridades, tomar decisiones, reducir esfuerzos y focalizar el resultado. En una empresa, el 80% de las quejas de cliente provienen de 2 productos específicos del catálogo. Entonces, en este ejemplo, nosotros podemos decir, claro, entonces, ¿cuál sería la estrategia? Hacer intervención a esos 2 productos, que son los que más se venden, ¿cierto? Y así, eliminamos el 80% de las quejas y puede que si se incrementa la venta, entonces aumentamos el 80% de la venta, solo con 2 productos. Así funciona la ley de Pareto. Hablemos de técnicas de gestión del tiempo. Técnicas de gestión del tiempo hay varias. Está 3-3-3, está esta Pomodoro, que es la que les traigo, porque es una técnica que pues científicamente se ha comprobado que da muchos resultados. ¿Por qué se llama Pomodoro? Entonces el Pomodoro es el tomate, le dicen al tomate italiano. ¿Por qué lo llaman así? Francesco Cirillo en los años 80, él tenía un temporizador, un reloj de un tomate y le llamaba el Pomodoro. Y él se dio cuenta que si trabajaba 25 minutos concentrado en la tarea para la que estaba trabajando, descansaba 5 y luego empezaba otro ciclo de 25, era mucho más productivo. ¿Cómo funciona? Porque nuestro cerebro necesita un determinado tiempo para lograr la concentración, volver a retomar el tema. Si yo estoy parando cada 5 minutos, y esto sucede frecuente con notificaciones, con llamadas, de pronto con preguntas que nos hacen, pues me voy a tomar por lo menos 3 minutos para volver a lograr la concentración que tenía antes. Entonces, esto a la larga termina siendo muy improductivo. Entonces, el estudio que él hizo y con el cual él propuso su técnica, él dijo, si nosotros trabajamos 25 minutos sin interrupciones en un tema, descansamos 5, esos 5 los utilizamos en la llamada, en contestar el correo, en mirar el celular, en ir al baño, en servir el tinto, y luego volvemos otros 25, así vamos a mejorarlo. Pero, ¿qué nos dice? Que necesariamente debemos, un segundo, yo cuelgo acá, que necesariamente nosotros debemos a los 4 periodos de 25 minutos hacer un descanso mucho más grande, de por lo menos 30 minutos. Y en ese descanso sí poder realizar otro tipo de actividades, no solamente contestar las llamadas, sino ya puedo hacer de pronto mi pausa, puedo ir a comer algo, ¿cierto? Y así mejoramos
Así mejoramos nuestra productividad y le ayudamos a nuestro cerebro también, porque cuando nosotros constantemente estamos teniendo esas interrupciones, pues nos vamos a tardar nuevamente en lograr ese nivel de concentración que teníamos. Es importante, eso sí, y por eso él le llamó Pomodoro, porque él lo colocó como una alarma, que cada 25 minutos su reloj, que era un tomate, le sonara. Porque a veces nosotros estamos tan concentrados en una tarea que cuando nos damos cuenta ya pasaron 2 horas y no hemos hecho nuestra pausa. Y hablando de las pausas no son tiempos muertos. Las pausas están dentro de nuestra jornada laboral para poder ser eficientes. Entonces, esos 5 minutos, por ejemplo, acá en este ciclo Pomodoro, yo puedo hacer un estiramiento y está dentro me ayuda a liberar, me ayuda a mejorar mi movilidad, me ayuda a descansar y puedo conservar entonces esa vitalidad para empezar con otros 25 minutos a trabajar enfocado. Luego viene la cuarta estrategia, elimina distracciones. Entonces, aquí cuando hablamos de distracciones es ¿quién nos está robando el tiempo? ¿Qué es lo que hace que tenemos que ser muy enfocados en esto? Porque pues vamos a tener menos tiempo en nuestra jornada, ¿no? Esto es algo real. Vamos a tener que garantizar que nos enfocamos en 25 minutos en esta tarea, descanso otros 25, ¿cuánto alcanzo a hacer? Esa parte de la planeación tiene que ser muy organizada. ¿Qué son las distracciones? Entonces, digitales, hablamos de distracciones digitales, redes sociales, notificaciones, distracciones ambientales, ruido, espacio desorganizado. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el ruido? A mí me gusta trabajar con música. Claro, recuerden que dentro del riesgo psicosocial aparecen los 3 factores y el tercero es la parte individual. Habrán personas que logran concentrarse escuchando rock, habrán otras personas que la música les molesta. Entonces, por eso esa parte individual, esa parte personal es muy importante. ¿Cómo logro ser yo más productivo? Y para eso necesito conocerme. Hay unos términos que se manejan en psicología y es el alondra y el búho. Cuando soy más productivo en la mañana, cuando soy más productivo en la tarde. Yo conozco cuando soy más productivo. Nosotros decimos, no, a mí en la universidad me acostaba temprano y me levantaba a las 2 de la mañana y era súper eficiente. Otras personas dirán, no, yo necesito trabajar toda la noche porque me cuesta mucho levantarme temprano. Ojalá nosotros sepamos cuál es esa hora más productiva y la aprovechemos, ¿cierto? Para nuestro cerebro, la desorganización es ruido y no nos permite organizarnos. Yo sé, hay personas que pueden decirnos, yo entiendo mi desorden y yo aquí no. Desafortunadamente, puede que sí, él se sienta tranquilo en ese ambiente, pero el desorden genera caos y el desorden hace que, bueno, si tengo que buscar un papel, me tarde más en encontrarlo. Si yo sé dónde está organizado y por hábito este documento lo llevo a este espacio, que es su espacio donde debe estar archivado, pues es mucho más rápido, más fácil, más asequible llegar a él y no pierdo tiempo organizándolo, ¿cierto? Distracciones personales, el hambre, el cansancio, multitarea del cual ya hablamos, ¿cierto? Sociales, las visitas no planeadas, esas conversaciones. Y esto también es un ejemplo real, y es que en una oficina una persona era muy buena escuchando a las demás, pero eso hacía que la buscaran solo para que les contaran sus problemas y que de pronto pidieran, ni siquiera pedían consejos, solo pedían que le escucharan, ¿no? Y eso hacía que esta persona se demorara 30 minutos escuchando a una persona. Pues claro, dentro de su rol no estaba esa tarea y esa tarea le estaba consumiendo tiempo. Entonces, pues aquí había que marcar límites, aquí había que, con una muy buena comunicación, con comunicación asertiva, decir, mira, este no es el escenario, si quiere hablamos al mediodía o podemos hablar antes de que abran o bueno, pero
definitivamente esta no era una tarea que estaba incluida dentro de esas mediciones que habíamos hecho de las tareas que tenía para, las funciones que tenía para su rol. Y por último, las mentales. Pensamientos repetitivos, esos pensamientos obstructivos, y es que no se me sale esto de la cabeza y no puedo concentrarme porque estoy pensando. A esos, pues, claramente esto necesita práctica y es empezar. Somos seres que no podemos dejar de lado lo que está pasando fuera de nuestro trabajo, pero a cada cosa hay que darle un espacio, ¿cierto? Su tiempo. Y entonces si estoy muy preocupado y es algo que necesito resolver, pues hay que resolverlo inmediatamente. Y si no, entonces vamos a darle un momento para dedicarnos a esa situación que está sucediendo. Porque si nosotros permitimos que esos pensamientos estén dando vueltas todo el tiempo en nuestra mente, no vamos a lograr concentrarnos y no vamos a ser eficientes. Y así tengamos 42 horas o 48 horas semanales de trabajo, no vamos a ser productivos. ¿Cuáles son los consejos entonces que nos dejan con relación a las distracciones? Elimina o reduce las distracciones frecuentes, apaga notificaciones. Yo sé que a todos nos ha pasado, voy a mirar la hora, cojo el teléfono, hay 20 notificaciones, respondo y luego cierro. ¿Y qué hora era? No lo miré. Claro. Y sí, pasaron 10 o 15 minutos en los que yo no supe en qué se me fue el tiempo, ¿cierto? Uso auriculares. Bueno, si yo necesito esta música para concentrarme, pero nosotros somos seres sociales, nosotros estamos en una empresa donde no solamente está mi bienestar, está el de los demás, pues si es permitido y yo logro la concentración, uso auriculares. No necesito que todos escuchen la música que yo estoy escuchando, ¿cierto? Establece los horarios de enfoque. ¿En qué momento soy más productivo? Y ese momento es el que lo aprovecho. Generalmente, esto nos pasa generalmente, somos menos productivos después del almuerzo. Y esto tiene una respuesta biológica, y es que en ese momento toda mi energía está en el proceso metabólico. Entonces, pues, en la mayoría de los casos, a los seres humanos se nos baja la energía en ese momento, ¿no? Mientras está haciendo el proceso metabólico. Pero adicional a eso, revisemos si a mí me rinde mucho más en la mañana o en la tarde y enfoquémonos en esas tareas que son más densas, dejémoslas para ese momento en el que estamos más productivos. Agrupa tareas similares para evitar saltos constantes. Sí, yo dedico 15 minutos para archivar. Entonces yo ya tengo organizado lo que voy a archivar. Yo estos 25 minutos son para trabajar a este informe. ¿Qué necesito para este informe? Y lo tengo a la mano. Eso me ayuda a ser más productivo. Y haz pausas programadas, no improvisadas. Entonces, ¿qué es una pausa programada? Yo sé que después de 25 minutos, 5 minutos de descanso, hago lo que me haga bien a mí, tomarme el cafecito, hacer la llamada, ir al baño, hacer el estiramiento. Y evita esas improvisadas. Oye, ven que te tengo que contar algo, o vamos a tal cosa, o ven y compremos. Estoy en este periodo súper concentrada, mis 25 minutos, este no es el momento. Entonces podemos correrlo, podemos dejarlo para después. Importante que establezcamos esos límites, eso sí, utilizando una adecuada comunicación, ¿no? Porque recuerden que nuestra cultura también hace parte de todo este proceso del que estamos hablando. Y las buenas relaciones, las buenas prácticas. La quinta estrategia es la automatización de tareas repetitivas. Eso ya lo hablamos como una herramienta, ¿cierto? Que nos ayuda a liberar el tiempo, reducción de cargas en el trabajo y aumento de la eficiencia. Entonces, esta es una de esas tareas que nos queda. Revisemos. ¿Qué podemos automatizar? Esta es una muy buena estrategia realmente. Y por último tenemos establecer metas claras y medibles y medir y ajustar constantemente. Entonces esto tiene que ver con el liderazgo y lo hablamos desde el principio. Debemos hacer seguimiento, pero ¿seguimiento a qué? Por eso es importante establecer metas.
¿Cuáles son las metas? Cada puesto de trabajo tiene unas metas y con esas metas es que vamos a hacer, bueno, dentro de la organización tenemos un objetivo. Para lograr ese objetivo, cada área tiene unas metas identificadas y esas metas pues deben tener un responsable, una fecha, deben ser claras, cómo las mido. Así es como yo hago retroalimentación. La retroalimentación es muy importante para tener colaboradores satisfechos. Para el ser humano es muy importante que le digan qué está haciendo bien y no crean. También es importante que le digamos qué nos hace falta, cómo podemos, pero no como juicio o para encontrar un culpable, sino para decir cómo podemos ayudarte a que lo logres, ¿cierto? Entonces, por eso es importante establecer las metas y divulgarlas, que los dos conozcamos cuáles son las metas, para poder así hacer seguimiento, poder medir y ajustarlas constantemente. ¿Cómo hacemos todo esto? Todo lo que hemos hablado. Hablemos de metodologías de mejora continua, porque claramente de todo lo que hemos hablado en este espacio es de mejoramiento continuo, ¿cierto? Sé que conocemos el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, donde planeo es, me imagino cómo hago las cosas, los llevo a un plan con un recurso, con una fecha, con una actividad propia. Hago que es ejecuto lo que planeo, verifico que es mido. Recuerden que lo que no se mide, pues no lo tenemos controlado, no sabemos cómo se mejora, ¿cierto? Entonces medimos y actuamos, que es el verificar el resultado de esa medición. Si está acorde al objetivo, continuamos. Pero si no es acorde, hay que hacer mejoras. Y por eso hablamos de mejora continua, ¿cierto? Luego tenemos otra metodología que es la metodología Kaizen. O sea, ustedes me van a decir, pero es lo mismo, es mejora continua. Sí, pero son estrategias distintas. Entonces, la Kaizen viene de Japón y también nos propone cambiar para mejorar. ¿Cómo mejoramos? Pues analizando lo que tenemos, ¿cierto? A través de la identificación del proceso, de cuáles son los tiempos, y luego mejoramos. Viene otra metodología, las 5 S. También es una metodología japonesa y se llama 5 S porque son 5 palabras japonesas que empiezan por S, donde nos dice que, bueno, y el objetivo es mantener todos los espacios organizados, en orden, limpios, que tiene que ver con la productividad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos aconseja esta metodología utilizando las 5 S? La primera es clasificar, y es que elijamos en lo que tenemos que sí y que no. Y aquí podemos clasificar desde tareas, desde objetos, desde todo lo que queramos nosotros aplicar. Luego vamos a ordenar. Después de que ya clasificamos, esto lo necesito, esto lo desecho, esto lo regalo, esto lo entrego, esto lo dejo para que otra persona lo haga. Ahora vamos a ordenar, a poner en orden. ¿Qué necesito aquí cerca? ¿Qué puedo poner en otro espacio? ¿Qué es mantener? Aquí pues viene una parte de etiquetado donde yo digo, este es el archivo, esto es, ¿cierto? Luego vamos a limpiar, que es ya como todo está en su sitio, ahora lo vamos a dejar reluciente, lo vamos a numerar, a etiquetar, a poner bonito. Luego estandarizamos y es generar un procedimiento. Listo. Entonces, cuando yo vaya a archivar, el archivo está nombrado de A a la Z, aquí va tal cosa, aquí va otra. Con eso, no solamente ya al estandarizarlo, no soy solo yo la responsable. Ya todos sabemos que así es como nosotros lo vamos a mantener ordenado. Y luego viene la última S, que es la disciplina, que es, bueno, y que esto no sea una tarea de un solo día, que esto sea algo que se repita, que se nos convierta en un hábito, ¿cierto? Esta metodología nos ayuda muchísimo a esa productividad, nos ayuda a generar procesos eficientes y a trabajar también en el tiempo, en la gestión del tiempo. Luego viene mapa de diagramas o flujo de valor. Esta metodología la hemos utilizado desde la primera herramienta que hablamos, ¿cierto? Donde
graficábamos. Lo que hacemos es graficar cada parte del proceso. Cada tareita va graficada con su responsable, con su objetivo, con los recursos. Esto nos ayuda a tener en nuestra mente el proceso, identificarlo y así poder, como dijimos al inicio, encontrar encontrar dónde hay tiempos muertos, encontrar cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las acciones que se repiten y así poder nosotros hacer intervención. Y por último aparece la gestión por indicadores. Estos indicadores claves de desempeño, pues si nos hemos dado cuenta durante todo el proceso hablamos de seguimiento y de mejora continua, de hacer una evaluación y de hacer entonces mejoras a ese procedimiento. A través de los indicadores es que nosotros evidenciamos qué estamos cumpliendo y qué nos hace falta por cumplir. Allí medimos el rendimiento. Después de que nosotros midamos el rendimiento, entonces vamos a revisar dónde no se está cumpliendo y allí es donde hacemos intervención. A partir de esa medición surge entonces una estrategia. Bueno, vamos a hablar de casos de éxito, porque bueno, ¿cómo es esto de la disminución de la jornada? Y eso sí ha funcionado en otros países, sí, pues nosotros sabemos que hay países que tienen una jornada más corta. Sabemos que Colombia no es el país que tenga la jornada más larga, pero sí es uno de los países que tienen las jornadas más extensas semanales. Entonces, pues ahora ya entramos como a todo este tema. ¿Por qué? Porque la reducción de la jornada tiene que ver con la salud del trabajador, ¿cierto? Entonces, pues creo que ese es el primer enfoque que se le dio cuando hablaron de reducción de jornada, y es que el trabajador tenga tiempo y pues las condiciones de nuestro país claramente por temas de transporte, entonces pues generan que estemos en un estrés constante, que no nos alcanza el tiempo para nuestra vida familiar, para nuestra vida, para todas las otras actividades que tenemos. Bueno, antes de entrar a casos de éxito, les recuerdo que si hay dudas, si hay comentarios, si tienen algo que quieran aportar que claramente es valioso para todos, porque esto es un aprendizaje que vamos a tener todos, por favor los coloquen en el chat. Ahorita nosotros vamos a leer cada una de esas dudas, vamos a darle el alcance, vamos a revisar todos los comentarios que dejan ahí. Bueno, entonces listo, veamos los casos de éxito. Entonces revisamos en Islandia, del 2015 al 2019, se hizo un experimento. Entonces se realizaron 2 grandes ensayos reduciendo la jornada laboral a 35 o 36 horas, es decir, unas empresas la redujeron a 35, otras a 36, sin reducción salarial, ¿no? Que esa es la característica que también en Colombia está presente, y es que no se modifican ni la asignación salarial ni ninguna condición de contrato frente a esa reducción. ¿Cuál fue el resultado? Mantenimiento o aumento de la productividad, reducción del estrés y agotamiento, mejor balance vida-trabajo, y más del 85% de la fuerza laboral ahora tiene derecho a jornadas reducidas o flexibles. Entonces, ¿qué significa esto? Que se hizo un experimento y que el 85% de la fuerza laboral se quedó en esta modalidad de la reducción de la jornada. Entonces, muchas empresas, después de ver del experimento que hicieron los resultados, pues se acogieron a esta disminución. Entonces, miren que allá no es por ley, sino es porque al hacer el experimento, las mismas empresas, con los resultados que obtuvieron, decidieron acogerse a esta reducción. Hablemos de Japón, y Japón es un caso pues que todos conocemos, que es un país que tiene una jornada muy larga, más de 40 horas semanales, ¿no? Entonces hicieron una prueba de 4 días, de trabajo de 4 días a la semana. ¿Por qué hicieron estas pruebas? Porque esas 40 horas y más que trabajan los japoneses estaban llevándolos a situaciones
donde perdían sus familias, donde la salud mental estaba muy tocada y adicional, pues, el alto índice de suicidios que tuvo Japón, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Aumentó el 40% la productividad, se redujo el uso de electricidad y papel y los altos niveles de satisfacción en los empleados aumentaron. Japón no tiene ley de disminución de jornada. Sin embargo, después de hacer esta prueba en el 2019, muchas empresas se quedaron con la reducción porque encontraron beneficios frente a la disminución de la jornada. En España se hizo un piloto de semana laboral de 4 días. Este piloto fue del 2021 al 2023. ¿Qué se hizo? Empresas voluntarias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en estos países ha sido proactivamente que se ha hecho que se han hecho los pilotos. No es que hay una ley ni esté impuesto, pero ellos proactivamente han intentado hacer la reducción y bueno, los resultados es que las empresas se han quedado con esas reducciones de jornada, ¿no? Entonces acá en España, empresas voluntarias participaron en un programa subsidiado por el gobierno para aprobar la semana laboral de 4 días. Esto significaba 32 horas a la semana. Resultado, las empresas reportaron mejoras en productividad y compromiso, menor rotación y ausentismo laboral y mejor salud mental entre los trabajadores. Entonces aquí todavía no hay una ley que esté obligando a las empresas en España, pero algunas de ellas se han acogido a la disminución. En el Reino Unido, en el 2022, más de 60 empresas participaron en un programa de 6 meses para reducir la semana laboral a 4 días sin reducir salarios, ¿no? Que esa es la constante, sin desmejorar las condiciones. Resultado, el 92% de las empresas decidieron mantener el nuevo esquema. 92%. Esto disminuyó el estrés y las bajas por enfermedad y la productividad se mantenía o mejoraba en la mayoría de los casos. Entonces miren que aquí no se comprometió la calidad del resultado, ¿no? En Nueva Zelanda, en el 2018, la empresa de gestión de fideicomisos y herencias implementó una semana laboral de 4 días tras una prueba piloto. Entonces, esta empresa se quedó con esa, después de haber participado en la prueba piloto, incrementó el 20% en la productividad, logró un mejor equilibrio entre vida y trabajo y menor estrés laboral. En Alemania, tiene una de las jornadas laborales más cortas de Europa, es un promedio entre 34 y 35 horas semanales y sin impacto negativo en productividad. ¿Cuáles fueron los resultados? Altos niveles de productividad, calidad de vida elevada y baja tasa de desempleo estructural en muchos sectores. Aquí sí está adoptada, la disminución de la jornada en Alemania. Conclusión. Los casos de éxito muestran que la reducción de la jornada laboral puede ser una estrategia efectiva tanto para mejorar el bienestar de los trabajadores como para mantener o incluso aumentar la productividad. Sin embargo, el éxito depende de los factores como la cultura organizacional, el tipo de trabajo y la forma en que se implementa el cambio. Entonces, por eso es importante reconocer que, claro, puede tener sus desventajas, pero el cómo lo hacemos es muy importante también. Y por eso todas estas estrategias de las que hemos hablado, ¿cierto? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos frente a esta disminución de la jornada? Uno, resistencia al cambio. Ya escuchamos cómo el ser humano ante un cambio puede reaccionar abruptamente, ¿cierto? Esa resistencia que oponemos. Y puede que sea para nuestro bien, pero claro, es que ahora no me va a alcanzar el tiempo. Por eso hay que hacerlo paso a paso. Por eso es importante comunicar cuáles son los cambios, por qué los vamos a hacer y cómo los vamos a hacer. La comunicación adecuada. Desde la honestidad, comunicar qué se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, de una forma positiva, integrándonos todos dentro de este proceso de cambio. Seguimiento y acompañamiento en la transición. Creo que esto ya está repetido pues desde el inicio y es que no podemos dejar de lado esa característica del liderazgo que es acompañar, revisar qué funciona, qué no funciona, qué podemos mejorar.
Y por último, un desafío son costos de implementación, porque algunas empresas dirán, bueno, no, definitivamente dentro de este proceso yo voy a tener que poner o turnos, o otra jornada, o contratar más personas. Entonces, después de haber hecho toda esta revisión, seguramente algunas empresas dirán, necesito invertir. Este es un desafío con el que nos enfrentamos. Este es el momento de las preguntas, John. Luz, muchas gracias. Un tema súper interesante. De verdad que creo que se vuelve un reto para todos en las empresas. Pues bueno, hoy la gente ha hecho menos preguntas. Normalmente hay como más inquietudes porque hemos trabajado abordajes más jurídicos, más especializados en temas laborales que evidentemente generan más inquietudes. Antes de iniciar con algunas dudas que vamos a aclarar acá, pues comentarle a las personas que asisten que esta ponencia bajo una metodología determinada Lean, que viene desde 1990 con todo ese sistema de productividad de Toyota, que fue un libro súper conocido a nivel mundial y se enfocó en hacer más en menos tiempo, es la que les presentamos hoy, la que amablemente Luz nos apoya de una manera muy interesante. Estos documentos que vamos a entregarles adjuntos vía correo electrónico a las personas que registren la asistencia, básicamente son unas matrices que vienen modificadas, o una matriz que viene modificada, donde les estamos dando una orientación de todo esto que Luz nos acaba de explicar, basados en esta metodología. ¿Por qué me parece importante mencionarlo? Porque claramente muchos de nosotros, y me incluyo dentro de esto, creemos que estas metodologías, sistema de productividad de Toyota, sistemas de las 5S, que también viene con esa orientación de toda esta tendencia oriental, están lejos de los esquemas que podemos trabajar. Miren, la metodología es muy sencilla, creo que nos va a servir mucho para aplicar cargos donde necesitamos mirar capacities operativos, donde necesitamos revisar qué podemos hacer. Por acá, por ejemplo, nos pregunta Diana Marcela, ¿cómo hacer en el caso de los vigilantes de seguridad? Ya ahí te voy a dar la palabra y a conocer tu opinión, Luz. Y nos dice Diana Marcela, ¿cómo hacer con los vigilantes de seguridad? Que en mi caso, pues trabajo en una empresa de vigilancia y todo el día están de pie, o por el contrario, todo el día están sentados con este tema de tiempos y movimientos. Nos preguntan. Antes de darte la palabra, creería yo que debemos iniciar en un contexto claro, en este caso de la reducción de la jornada laboral. Existirán demasiados sectores económicos que por el contexto de su operación necesiten trabajar las 24 horas operativamente hablando. No vamos a decir que con la misma persona, pero un vigilante de seguridad que tenga X turnos al día, un médico, una producción en línea que no para. Entonces aquí es donde ya necesitamos tomar determinaciones importantes en lo que tiene que ver con los flujos de los procesos, ¿sí? Porque evidentemente pues afectar el proceso no se puede y ahí es donde entra el concepto de la productividad, ¿no? Sin embargo, habrán otras herramientas importantes y pues aquí yo quisiera tu opinión respecto a lo que nos dice María Luz. Sí, entonces con relación a una tarea, por ejemplo, que tiene tantas variables, porque puede que un día definitivamente el vigilante esté todo el tiempo de pie o un día tranquilo que esté todo el día sentado. Nosotros, ¿cómo hacemos ese análisis? Nosotros buscamos cuál es dentro de sus actividades, cuál es el día que tenga más operación. Entonces, de pronto ellos nos dicen, no, es el día sábado, y ese día nosotros hacemos la medición. O sea, siempre pensando como en el peor escenario. Pero, claro, cuando no es una tarea tan constante, debemos buscar los días de más flujo. Por eso nosotros cuando analizamos el riesgo psicosocial, cuando medimos cargas o cuando medimos carga mental o física, decimos, bueno, ¿cuál es el día en que tú tienes más tareas, no? Siempre vamos a pensar como en el peor escenario, porque sería ese peor escenario el que más secuelas nos deja en nuestra salud. Y ese día es el que hacemos la medición. Sí, John tiene razón. Sí, con
con tanto flujo de tareas, o sea, si es un cargo donde tiene diversas tareas al día, dependiendo del día del mes, pues es más complicado, ¿no? Es mucho Tendría más que ser un fácil relevo, por ejemplo. claro, muchísimo más fácil hacer una medición cuando yo estoy recibiendo el proceso, lo empaco, lo entrego, es muchísimo más fácil, pero igual puede funcionar. Ok, esto, digamos que han habido acá inquietudes de todos los asistentes que están más referidas a unos temas, pues que voy a traer a colación, pero que los hablamos en el seminario anterior, y voy a permitirme citar la inquietud que trae la empresa Ubonet, donde nos dice: buenas tardes, a partir de julio, en la reducción, podemos dejar de venir los sábados para que los horarios queden, para que las horas queden completas. Para responder, voy a permitirme, antes de darte la palabra y conocer tu opinión, Luz, darle una orientación a la empresa, y esto lo hablamos en el antiguo seminario. La modificación de los horarios operativos de una organización, evidentemente, es una medida que te va a mitigar de pronto el impacto económico que sería tener un doble turno. Me explico. Si una empresa de vigilancia tiene operación las 24 horas al día, y en sus temas contractuales sabemos que no podemos reducir la jornada porque hay una operación de 24 horas, pues sencillamente el manejo acá organizacional, la dirección operativa, es manejar esto en turnos de trabajo sin afectar la jornada máxima laboral. Mira que ahí hay una decisión administrativa. Este enfoque de hoy, ya para darle la palabra a Luz, es un enfoque en el que se busca de pronto hacer lo mismo en menos tiempo. Es decir, que no tengamos que tener esa respuesta de relevos o de turnos para que nuestras nóminas o a nivel económico no se vea impactado, y podamos garantizar los términos de operatividad. En el caso de la duda de Hugo, pues tienes una ventaja de hacer no solo el sábado, sino reducir el horario un lunes. Lo que acaba de decir Luz es muy importante. Mira que yo qué haría en el caso de Hugo. Haría mi análisis de tiempos y movimientos semanal, porque acuérdense que la jornada laboral la medimos en una semana, y determinaría, según el resultado de la metodología que nos explicó Luz, cuál es el día que menos movimiento o carga operacional tiene para reducir el horario ese día. Entonces tú lo puedes hacer el sábado o el día que conjuntamente también con la empresa, porque pues se debe mirar parámetros de productividad, pues en común acuerdo sirva para la compañía. Luz, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, gracias, John. ¿Recuerdan cuando hablamos de los desafíos y en el último ítem yo decía costos? Probablemente después de nosotros hacer toda esta revisión diga, no hay manera de que dejemos de trabajar más tiempo. En ese caso habría que incrementar un nuevo turno, y ahí es donde se incrementa el costo, ¿no? Donde hay un costo operativo adicional que viene a surgir. Con relación del sábado, sí, tienen toda la razón, y es que es algo que deben coordinar desde la parte administrativa. Ya sabemos cuántas horas son, y por eso cuando hacíamos el paso a paso decíamos importante que escuchemos a nuestros colaboradores, porque pues yo de pronto por cumplir la jornada y por darle espacio a nuestros clientes en su momento más álgido, no puedo decir de pronto sin tener en cuenta que empecemos la jornada a las 5 de la mañana y la terminemos a las 2 de la tarde, ¿cierto? Por colocar un ejemplo. Yo debo escuchar también qué significa para un trabajador llegar a las 5 de la mañana, para poder así hacer el ajuste. Pero pues es algo que se debe mediar escuchándose, mirando la necesidad del cliente, la parte estratégica de la organización para que no se vea implicada también la productividad, y así llegar a acuerdos. ¿Cuál es lo importante al final? Que nosotros cumplamos con la legislación, que estemos en las horas que para este año entonces debemos estar. Perfecto. Luz, yo, digamos que acá en el chat, la metodología de los participantes, hasta ahora nos han dejado estas inquietudes, sí, pero yo tengo varias que quisiera hablarlas contigo a modo de conversatorio en lo que se viene o el reto desde una visión de la parte psicosocial en los factores intralaborales. Es decir, vamos a un reto de jornada laboral donde vamos a 42 horas posiblemente el próximo año. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves
en esos factores intralaborales que se van a seguir evaluando a nivel de riesgo psicosocial, que esto pueda generar el impacto en las organizaciones. Es decir, a nivel intralaboral, ¿qué deberían tener las organizaciones en cuenta para que sus diagnósticos de riesgo psicosocial a futuro, con menos horas de trabajo y posiblemente las mismas actividades, porque puede pasar esto, no impacten directamente los diagnósticos de riesgo psicosocial que se están aplicando bajo la normativa del Ministerio de Trabajo? Por supuesto. Entonces, si nos damos cuenta en los casos de éxito, no es el tiempo, porque con las mismas horas se están teniendo resultados, incluso han aumentado la productividad, ¿no? Pero lo que sí ha repercutido muchísimo es en la disminución del estrés. Ha disminuido y como esa percepción de bueno, estoy saliendo más temprano, bueno, es menos tiempo. Entonces, mire que eso en el ser humano, eso impacta muchísimo. El decir, yo todavía llego de día a mi casa, todavía alcanzo de pronto a recoger a mi hijo. Eso tiene un impacto y eso hace que el trabajador esté más motivado y esté más entregado. O sea, incluso genera más como pertenencia a la organización. Entonces, por supuesto que en la medición de riesgo psicosocial esto también nos va a generar un resultado positivo. Porque ¿Lo ¿qué es lo que visualizas más? positivo? Okay. Ajá, claro que sí. ¿Qué es lo que más nos puntúa a nosotros en las organizaciones cuando medimos el riesgo psicosocial? Entonces, un tema bueno, y en eso sí debemos trabajar en grupo, trabajo en equipo, pues, porque la comunicación, cómo nos entregan resultados, la medición de resultados, por ejemplo, en temas de cómo el líder me está evaluando. Eso puntúa alto dentro de las organizaciones. Entonces, puede que al tener menos tiempo, de pronto la persona que está encargada de determinada área, pues empiece de pronto a generar un tema de bueno, tenemos que rendir más rápido, ¿cierto? Entonces, mira que aquí preventivamente nosotros debemos trabajar en liderazgo, en cómo nosotros desde el liderazgo vamos a empezar a manejar la situación, teniendo en cuenta que nuestro trabajador ya está motivado, porque es que de hecho la disminución va a generar una motivación. Ahora, ¿cómo yo desde el liderazgo logro que esa motivación se conserve y que no empezar a generar? Porque el factor que el jefe a veces imprime a temas estresantes, pues es percibido como alto por el trabajador y eso nos sacrifica en los resultados del riesgo. Nos dice que definitivamente esa presión que está sintiendo, pues lo está haciendo sentir estresado y eso se ve reflejado en su salud. Así es como más o menos se visualiza. Entonces, trabajar es empezar a trabajar preventivamente en esto. Somos un equipo. Estos son los objetivos. Este es el tiempo que tenemos. Vamos a tener metodologías listas. Hay que optimizar. Sí, vamos a ver qué se puede de pronto, ¿cómo lo llamamos? Optimizar, automatizar es la palabra. Que podamos automatizar y vamos a todos a enfocarle a este resultado. Es trabajar como en esa... Entonces, Luz, pues súper interesante tema. Yo creo que la gente que participó en este seminario, en este conversatorio que trabajamos desde la sesión del mes pasado, el mes pasado con ese enfoque jurídico, hoy con este enfoque psicosocial o de psicología organizacional de procesos, me parece que nos da una visión de cada uno de los dos lados, pero al final voy a dejar una recomendación o unas conclusiones de lo que veo acá, de todo lo interesante que has dicho. Lo primero, se viene un reto y es que todo esto tenga un consenso con el equipo de trabajo. Me parece también transparente porque al final es un equipo y hay que hacer lo mismo en menos tiempo. Viendo dudas e inquietudes de lo que decían algunos asistentes de reducir algunos días u otros, creo que esto es un tema también consensuado con las empresas. Si tu operación más fuerte es el sábado, pues no vas a poder reducir la jornada laboral el sábado, pero si es el día con menos carga operacional, resultado de ese diagnóstico, pues va a ser el día más oportuno. Lo tercero, ojo con esto, que es lo que se viene para el otro año. Curiosamente, estamos revisando desde de pronto participando y apoyando a muchas empresas que el factor extralaboral
de riesgo psicosocial que siempre se ha disparado alto es el tema del desplazamiento, por ejemplo, en ciudades como en Bogotá, que es un factor de riesgo extralaboral que la empresa, la única forma de mitigarlo es cambiando el horario de desplazamiento. Se presenta este escenario, importante para las empresas verlo, porque van a apuntar no solo a reducir la jornada en esos desplazamientos, sino a impactar en un proceso de riesgo psicosocial extralaboral, que es el tema del desplazamiento. Interesante, así que pues ese aporte está súper bueno para que John, visualicemos a futuro. Ajá. Y John, te último, interrumpo ahí para ampliar lo que acabas de decir, y es que lo que está sucediendo en este momento con los resultados de la aplicación de la batería es que la parte extralaboral está puntuando mucho más alto que en la intralaboral, incluso. Claro, ¿qué nos preguntan en la parte extralaboral o qué analizamos en la parte extralaboral? Desplazamientos, que lo acabas de decir, pero no solo desplazamientos. Nos hablan de la seguridad, nos hablan de la seguridad en nuestro barrio, de las calles, de la percepción que yo tengo de si el desplazamiento es seguro, no solo si es cómodo, sino si es seguro. Y pues claramente por las condiciones que estamos viviendo en este momento, los resultados en la parte extralaboral son muy altos. Definitivamente hay empresas que la parte intralaboral la tienen muy controlada y la percepción del trabajador es, sí, la empresa se preocupa por nosotros, la empresa nos cuida, la empresa nos quiere y yo estoy feliz de trabajar en esta empresa, pero la parte extralaboral súper disparada. Y lo que tú dices, ¿qué podemos hacer nosotros desde la organización? Las acciones que tiene el ministerio frente al riesgo psicosocial son que entreguemos información de fondos de cajas de compensación, de salud, es decir, que entreguemos la información, pero claramente nosotros no podemos hacer intervención. ¿Cómo hacemos modificaciones? Entonces, mira que esto es muy importante porque claro que esta reducción de jornada le va a pegar ya justamente. impacta positivamente. Sí, es interesante. Mira, voy a traer una inquietud de Janet Ágape. Nos dice, hay actividades económicas que no son fáciles de manejar en cuanto a las metodologías, como vigilancia y escoltas que laboran 16 horas diarias en algunos días, domingo a domingo. Creo que nos hace como una acotación de ese tipo de sectores, deja la inquietud de esta manera. Y pues acá yo solamente te podría decir, Janet, que este es uno de los casos, por ejemplo, de los sectores que aunque sabemos que el permiso de horas extra es viable ante el Ministerio de Trabajo, pues va a ser mucho menor del turno de las 48 horas que trabajábamos, inclusive con autorización del ministerio, porque acuérdate que de todas formas no podemos sobrepasar los lineamientos máximos de horarios extras permitidos por el Código Sustantivo Laboral. En ese orden de ideas, la estrategia tiene que ser relevo de turnos, pues porque ya no habría otra alternativa si una operación de este tipo no puede reducirse siendo igual de eficientes. Es decir, no podríamos decir que una escolta deje a su cliente desprotegido X horas. Entonces, el tema de los turnos y los relevos serán decisiones administrativas a tener en cuenta. Sí, señor. Bien, entonces, este es el resumen general. Les recuerdo a las personas que asistieron, pues dejarnos sus daticos en el chat para enviarles la matriz metodología Lean, que es la metodología de sistema de producción Toyota. Esa metodología, lo aclaro, le hicimos unas modificaciones para no extender una metodología tan grande, sino trayendo lo que se necesita en tiempos y movimientos. La recomendación es que háganlo analizando una semana, que es la jornada laboral, y sobre esa jornada laboral tomar decisiones. Vamos a enviarle las memorias a las personas que se inscribieron. Y aprovecho el espacio antes de darle la palabra a Luz para despedirnos, de dar un avance o digamos que una invitación para nuestro próximo seminario, que va a ser en el mes de junio, y como lo dije inicialmente, vamos a enfocarnos en la ley 3050, la que está enfocando los lineamientos en este momento para los programas de rehabilitación y reincorporación laboral. Sabemos que hay unas dudas, inquietudes y retos importantes.
se necesita abordar esto de una manera bien importante. Llegó la resolución 1843 de 2025 que modifica las evaluaciones médicas ocupacionales de la antigua resolución 2346. Hay unos términos nuevos que salen allí de algunos temas atados a los programas de reincorporación laboral. Así que todas las empresas que han tenido o tienen o tuvieron algún problema con esos términos de fueros laborales, seguimientos por incapacidades críticas, manejo, movimiento contractual, vamos a tenerles otro invitado especial de estos panelistas bien interesantes que han estado con nosotros. La invitación se la haremos llegar a todos los inscritos al correo que han tenido para que también puedan implementar todos estos temas que son legales, que son retos que vienen cada día y buscamos hacerlos fáciles, generar espacios de conocimientos como estos de hoy, donde vengan estos valores agregados como material para gestionar. Obviamente esto no es lo último, habrán mejores cosas o pueda mejorarte el proceso. Con esto Lexo Seguro lo que quiere es acompañarlos a ustedes en todo el proceso y pues estar ahí como siempre lo hemos tratado de hacer. Así que muchas gracias a la asistencia de todos. Luz, te doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos en este escenario. De verdad que muy interesante todo lo que hablaste. Bueno, muchas gracias. Espero volver a verlos. Éxitos con todo esto que se viene y nada, recuerden que desde Lexio estamos para acompañarlos. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Bueno, un abrazo y feliz tarde.